Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días. En el capítulo número 18 de Ecos del Sur, la vida del general Emiliano Zapata Salazar. La situación es clara. Madero ha muerto. Ha sido arteramente asesinado por órdenes del que ahora es nuevo presidente y dictador de México, Victoriano Huerta. Pero ¿quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? ¿Cuál era su origen? Victoriano Huerta era un militar de carrera. Había nacido en Colotlán, Jalisco, el 23 de marzo de 1845. Estudió las primeras letras en Guadalajara y luego entró al colegio militar, casi por accidente. Después de graduarse con honores militares, ya que resultó ser un estudiante extraordinario, aquel hombre se convirtió en un militar insensible y cruel. Fue enviado a la pacificación de Yucatán por Porfirio Díaz en el año 1901. Ahí tuvo oportunidad de masacrar a los indios. Se convirtió en el látigo implacable de los indios mayas, incendiando sus pueblos, quemando sus cosechas, violentando a sus mujeres y a sus niños, enviándolos a campos de concentración, haciendo fusilamientos sumarios, colgando a los indios campesinos mayas en los árboles. Sí, Victoriano Huerta había sido siempre un hombre cruel. Después, sirvió a las órdenes del general Bernardo Reyes, el llamado procónsul del norte, cuando éste era gobernador. Ahí, en el gobierno de este gran militar mexicano, se desempeñó como jefe de obras públicas. Finalmente, después, Victoriano Huerta reingresó al servicio militar. Justamente cuando el presidente Madero había ganado la revolución de 1910, Victoriano Huerta servía a las órdenes del entonces presidente interino. El presidente interino le había encomendado fuera a Morelos a pacificar el estado, siguiendo las antiguas estrategias que había utilizado contra los mayas en Yucatán. Francisco León de la Barra no dudó en convertir a Victoriano Huerta en comandante del ejército en el estado de Morelos. Por lo tanto, los zapatistas lo conocían muy bien. Conocían sus crímenes, sus estrategias, casi delincuenciales. Verdaderamente un criminal, Victoriano Huerta tenía hasta entre los militares fama de duro, cruel y resentido. Cuando finalmente tomó el poder, el 19 de febrero de 1913, no dudó en de inmediato matar a Madero. Sin embargo, el país estaba convulsionando ante el que llamaron el Chacal. El país entero bramaba por la muerte de Madero, al que a pesar de todos sus errores políticos, se le consideraba no solamente el presidente legítimo, sino de hecho la cabeza moral de la revolución de 1910, un hombre intachable e incorruptible. Y por eso, el 26 de marzo de 1913, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclama el Plan de Guadalupe, por el cual desconoce al gobierno de Huerta y crea el Ejército Constitucionalista, destinado a restaurar en el poder el orden constitucional. Repentinamente, un enjambre de nuevos nombres importantes se conoce en todo México. Empiezan a escucharse por todas partes los nombres de Pancho Villa, que había participado con Madero en la Revolución Maderista, y ahora también el nombre de Álvaro Obregón, quienes, en Sonora y Chihuahua, precisamente sus tierras natales,
inician la revolución nuevamente. De esta manera, Venustiano Carranza y sus brazos armados, Obregón y Pancho Villa, comienzan la nueva revolución que tiene como objetivo expulsar del poder al chacal Victoriano Huerta. 17 meses serán solamente los que éste se sostendrá en el poder. Sin embargo, él sabe que Zapata y su ejército revolucionario del sur es una pieza clave, ya que si logra que Zapata se rinda, otorgándole privilegios y beneficios, entonces el ejército federal de Huerta podría enfrentar con éxito en el norte, en Sonora y en Chihuahua, a Villa y a Obregón, así como en Coahuila a Carranza. Al principio, lo que hace Victoriano Huerta es no ser hostil a Zapata, invitándolo a una tregua y ofreciéndole lo que tanto anhelaba su gente, el reparto agrario. Sin embargo, Zapata era el más incorruptible de todos los generales revolucionarios. Por lo tanto, no sería fácil aceptar una tregua, a diferencia de Pascual Orozco, que había pactado ya con Victoriano Huerta, a pesar de que Pascual Orozco siempre había representado al maderismo. Indignado Zapata, inclusive rechazó a Pascual Orozco y su causa, y enarboló la defensa de los ideales de la Revolución de 1910, confrontándose con ímpetu al usurpador Huerta. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 18º de la serie, Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación musical, investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la asesoría musical. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y también una presentación de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores mexicanos. Y el conocimiento de la historia nacional nos convierte en mexicanos informados. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia.
En Palacio Nacional había efervescencia. El general Victoriano Huerta, investido como presidente de México por el Congreso, no era reconocido por una gran cantidad de gobiernos estatales. Pero una campaña rápida los convencería. Victoriano Huerta estaba considerando la posibilidad de cometer crímenes de guerra, sin importar, con tal de mantener el poder en el país. El 26 de marzo de 1913, cuando el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desafiándolo, lo desconoció como presidente, de inmediato los trenes militares partieron de la Ciudad de México. En la estación había acopio de soldados y pertrechos de guerra. Victoriano Huerta decidió aplastar la rebelión en caliente, como hacía Porfirio Díaz. Se despacharon 5 trenes militares a Torreón. La estrategia era enfrentar en aquella plaza a las huestes revolucionarias que se estaban alzando en Chihuahua y en Coahuila. Victoriano Huerta ordenó que se concentraran 8,000 hombres en aquella ciudad del norte, enclave militar por las comunicaciones, ya que las vías férreas tenían que transitar por aquella ruta para acceder al centro del país. También en Sonora hubo brotes revolucionarios. Así que Victoriano Huerta convirtió a Guadalajara por el noroeste en Plaza Fuerte. La leva era obligatoria. Los pelones llegaban en la Ciudad de México a todos los lugares donde hubiera jóvenes, en las cantinas, en las plazas y en los mercados. Y después los obligaban a enlistarse en el ejército. Era una especie de secuestro y se los llevaban. De esta manera, el ejército de Victoriano Huerta podía contar con unos 40,000 hombres. Algunas de las fuerzas todavía pertenecían al antiguo ejército porfiriano, como los cuadros de mando y los generales. Sin embargo, gran parte de la tropa fue reclutada a través de la leva. Los combates estallaron a partir del mes de mayo. La metralla y el cañón, por doquier, empezaron avisándole a la nación que vendría uno de sus periodos más terribles. Miles, cientos de miles de mexicanos murieron a partir de 1903. Al principio, las tropas federales empezaron a tener éxito. Los fusilamientos sumarios, indiscriminados. Pero Venustiano Carranza tenía madera para hacer frente a Victoriano Huerta. Era un hombre de más de 50 años, un viejo político de carrera. Había sido presidente municipal e inclusive senador de la República y diputado. Don Venustiano tenía el aire de don Benito Juárez. Era rudo, era fuerte, era frío y era calculador. Se puede decir que era todo un estadista. De manera astuta, Carranza fue aglutinando a su entorno a otros jefes revolucionarios, como Obregón y Pancho Villa.
surgieron nuevos nombres como Lucio Blanco y Pablo González. Venustiano Carranza tenía don de mando y capacidad. Había nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. De manera organizada fue aglutinando a las fuerzas políticas en su entorno. Desde su cuartel general en Coahuila, pedía a todos los jefes militares del país que le reconocieran como jefe supremo de la revolución. Victoriano Huerta se fue desesperando. Finalmente, tomó la decisión artera de convertirse en dictador absoluto. En la Cámara de Diputados constantemente se hacían discursos en su contra. El diputado más rebelde era don Belisario Domínguez, quien pronunciaba enardecidas palabras contra Victoriano Huerta, llamándolo asesino de Madero y de Pino Suárez, dictador ominoso, presidente ilegítimo. Por órdenes de Victoriano Huerta, el senador Belisario Domínguez fue asesinado, cortándole la lengua con un cuchillo. Y cayó muerto en un charco de sangre. Los diputados enardecidos se rebelaron contra el dictador. Y el 10 de octubre de 1913, 3 días después, Victoriano Huerta ordenó que fuera disuelto el Congreso. Los diputados fueron aprehendidos a bayoneta y culatazos. Los que pudieron escapar huyeron hacia el norte y se refugiaron al lado de don Venustiano Carranza, dándole así mayor legitimidad a su movimiento. Mientras tanto, Victoriano Huerta pretendía que Emiliano Zapata lo reconociera. Le mandó emisarios diciéndole que él tendría derecho a ser el siguiente gobernador de Morelos. Se le daría salario. Otorgaría el gobierno federal pensiones para los huérfanos y las viudas. Habría reparto agrario de las haciendas. Se crearían ejidos. Para tratar de convencer a Zapata, Victoriano Huerta pactó con Pascual Orozco y su señor padre. En la capital de la República, en los andenes de la estación de ferrocarril, don Pascual Orozco padre tomó el tren para dirigirse a Cuernavaca. Llevaba la misión de pacificar a Zapata y entrevistarse con él. La situación estaba tensa. La violencia cundía por todas partes.
Sin embargo, en Morelos todavía no había habido combates, al menos crueles y despiadados como los que vendrían, ya que Victoriano Huerta estaba todavía esperando una posible tregua y pacto con Zapata. Considerando que en el norte Pascual Orozco había pactado con él, no descartó la posibilidad de conseguir un pacto con Zapata. Y en el campamento de Emiliano Zapata habría una gran actividad y trajín. Todos iban y venían. Solo Eufemio Zapata, su hermano, y el general Otilio Montaño se veían de manera permanente en el cuartel general, en la habitación que ocupaba mi general Zapata. Una tarde llegó finalmente Eufemio con la noticia. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Pasa, hermano. Ya llegó don Pascual Orozco y viene con los comisionados que vienen a hablarnos del pacto con Huerta. Oye, Emiliano, por cierto, en la hacienda de don Nacho de la Torre hubo una balacera. Él es mi vida, yo soy su Mataron a 4 de los nuestros. Aunque ya se va el tren, adiós mi Atacamos la hacienda y la quemamos. cuando dice A don Nacho de la Torre nada le va a suceder. Déjenlo en paz. Juan, le llevo su Que quede claro que esa hacienda es intocable. refinar. Yo soy Y rielero. ahora pásame a don Pascual Orozco. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren. La mirada de fierro. Los ojos negros y saltones. Los amplios bigotes. El traje de charro. Y la actitud de Zapata, fuerte, firme y vigorosa, impresionaron a don Pascual Orozco padre, que venía de Chihuahua. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman Don que Pascual Orozco padre era un hombre blanco, de ojos claros, cabello también blanco, pero todavía rubicundo en algunos mechones. Venía vestido con sombrero típico de Chihuahua, sus pistolas al cinto y un traje de gamuza. Era un hombre de campo como Zapata. una es para mí.
Pero desde la primera mirada, los dos hombres no se simpatizaron. Pascual Orozco padre representaba la Revolución Mexicana. Los Orozco se habían levantado al lado de Madero. Y después Pascual Orozco virtualmente había sido el jefe revolucionario, desconociendo a Madero igual que Zapata. Zapata inclusive había pedido reconocimiento de su grupo guerrillero al propio Pascual Orozco. Pero en cambio ahora Zapata recibía al padre del hombre que antes había admirado con desprecio y con disgusto. Yo soy rielera, tengo mi guar. Siéntese usted, señor. Cuando lo llaman que ya... Quitándose el sombrero, Pascual Orozco Senior se sentó. Venía acompañado por otros 5 chihuahuenses, de aspecto alto y blanco. También con cananas al pecho y pistola al cinto. La cucaracha. En la audiencia había pocos zapatistas. Por supuesto, el general Otilio Montaño, con 2 de sus oficiales de confianza, Eufemio Zapata y otros 5 hombres de absoluta confianza. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar. Emiliano simplemente dijo: bienvenidos al cuartel general del Ejército del Sur. No teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. La cucaracha. Después Pascual Orozco le entregó un documento a Emiliano. Venía en un sobre sellado. Y Emiliano lo abrió y lo leyó. Don Pascual Orozco, no tenemos ningún interés en pactar o hacer tregua alguna con el gobierno federal. No reconocemos al gobierno federal. No podemos pactar con traidores, con criminales. No hay nada más que decir. La cucaracha, la cucaracha. Pero Pascual Orozco padre tenía un buen verbo y mucha labia y trató de engatusar a Emiliano Zapata. Allá en el norte pensamos, general, que ya es mucha revolución y muchos muertitos, mucha matazón y mucho desastre. Hay que ponerle fin a esto. Mire usted, mi hijo y yo pensábamos que usted se levantó pidiendo con el plan de Ayala cosas muy concretas. Que repartan las haciendas en ejidos, que se distribuya la riqueza de Morelos, que el mal gobierno termine. A usted se le están dando garantías de que todo eso va a suceder. Usted va a poder nombrar al gobernador de Morelos. No solamente por ahora, sino en forma permanente, para asegurar que ya no haya más latrocinios ni criminalidad. Y si todo eso se está logrando, mi general Zapata, óigame, pues ¿no cree usted que ya es tiempo de pararle a la bola y de que ya no se muera tanta gente? Son 800 soldados que trae por las... Emiliano Zapata, con el ceño disgustado, se levantó. Olvida usted, don Pascual, que Victoriano Huerta es un usurpador, un criminal que ha arrasado la tierra aquí en Morelos, un asesino cruel. ¿Qué credibilidad pueden tener las palabras de un hombre así, que asesinó al presidente Madero? Pero mi general, es que mire usted, recuerde usted que nosotros nos alzamos contra Madero. Finalmente nuestro enemigo era Madero.
Madero era un traidor a las causas revolucionarias. Eso le da a Victoriano Huerta razón suficiente como para levantarse en armas contra él y desconocerlo. Veo que usted no me entiende, don Pascual Orozco. El presidente Madero ciertamente traicionó las causas revolucionarias. Ciertamente se negó a hacer el reparto agrario. Pero ciertamente era un hombre bueno y un presidente legítimo. Por lo tanto, Victoriano Huerta, quien lo asesinó, es en realidad para nosotros un criminal. Y el Ejército Revolucionario del Sur no pacta con criminales. Y considera que aquellos que pactan con él son traidores. Por lo tanto, muy señores míos, ustedes también son traidores y también son criminales. Dense presos, señores, porque serán juzgados y de acuerdo a sus crímenes, fusilados si se les encuentra culpables. Así es como en Morelos tratamos a los traidores. Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. La situación se precipitó. Pascual Orozco y todos los negociadores fueron enjuiciados y a los que se encontró culpables se les fusiló. Así Victoriano Huerta recibió una señal muy clara. No habría tregua posible con el zapatismo. Así que Victoriano Huerta ordenó que se presentara en Palacio Nacional el enemigo mortal de Emiliano Zapata, el general Juvencio Robles. El mismo que había asolado la tierra y matado a la gente en el estado de Morelos en tiempos de Madero. Huerta le dijo a Robles: acabe con los zapatistas, mi general. Le doy a usted 5,000 hombres y le doy carta blanca. Viole, asesine, mate, arrase, incendie, aniquile, destruya, acabe con Zapata. Fue la edad más oscura de que se tenga memoria en el estado de Morelos. Las ciudades eran saqueadas, la tierra arrasada, violadas las mujeres y asesinadas, encerrados los niños en campos de concentración. Por miles los campesinos huían a las montañas,
mientras que las aldeas enteras ardían. La política de la tierra arrasada aniquiló todo vestigio de vida. Pero mientras más se arrasaba la tierra y se quemaban los pueblos, más gente se unía a la causa de Emiliano Zapata. Y entonces Emiliano Zapata se dio cuenta de que tenía que dar un golpe mayor para aniquilar a las fuerzas federales. En el pueblo de Jonacatepec, el ejército federal se estaba reuniendo. A las órdenes del general Higinio Aguilar. Ahí había casi 1,500 hombres. Zapata decidió entonces dar una batalla definitiva. Esa batalla iniciaría el mito de Zapata el Invencible. Desde 2 semanas antes de la batalla, Emiliano se desplazó desde su cuartel general, llevando sus fuerzas de élite. Lo acompañaba el general Otilio Montaño, su hermano Eufemio y otros 30 capitanes, coroneles y generales. Zapata tenía artillería, ya que había arrebatado a los pelones 4 cañones desde 6 meses antes. Sería un ataque rápido, eficaz como a él le gustaba, aliado con la sorpresa. Los federales estaban muy tranquilos, durmiendo. Un pequeño grupo armado sorprendió y entró a los patios de la hacienda de Jonacatepec. El grueso de la tropa federal dormía. A una señal se inició el infierno. El cañón, la metralla y la fusilería. Los primeros 100 pelones cayeron en defensa de su honor. Pero después, toda vez que fueron rodeados, el general Higinio Aguilar del Ejército Federal ordenó la rendición para salvar a la mayor cantidad de tropa. Los zapatistas habían dado un golpe magistral. Habían decomisado más de 350 Mauseres, 300 caballos, 2 ametralladoras. 700 soldados cayeron prisioneros, aunque otros muchos pudieron escapar. Pero además habían caído en poder de Zapata 45 oficiales de alto rango. Había sido un golpe magistral. El general Zapata ordenó que el jefe de los pelones, el general Higinio Aguilar, se presentara ante él. A diferencia de los pelones, que no respetaban ninguna dignidad en el ejército enemigo, Zapata ordenó que los oficiales se trataran dignamente y con respeto y caballerosidad, así como cortesía. El general Higinio Aguilar se presentó ante Zapata y le dijo con voz clara y serena: Mi general Zapata, somos sus prisioneros. Me imagino que de inmediato seremos fusilados. Se equivoca usted, mi general. Los zapatistas no somos asesinos.
A partir de este momento, usted, toda su tropa y sus oficiales son hombres libres y pueden irse en este mismo momento. El Ejército Revolucionario del Sur no comete actos criminales. El general Higinio Aguilar dejó su espada, le dio un abrazo a Zapata en señal de gratitud y después se retiró. Salió con su Estado Mayor sobre su caballo. Pero después habló a sus hombres en estos términos: señores, son hombres libres, pero mi decisión es quedarme con mi general Zapata. Yo me paso al bando revolucionario. Y el que quiera seguirme es libre de hacerlo. Todos se quedaron azorados. Aguilar era un hombre forjado en el Ejército Federal, pero estaba avergonzado de servir a un corrupto como Victoriano Huerta. Fue en busca del general Zapata y le dijo: mi general Zapata, si mi talento militar le sirve de algo, yo quiero ahora formar parte de su gente. Y el general Higinio Aguilar fue aceptado en las filas revolucionarias con 200 de sus hombres y 15 de sus oficiales. Era apenas el comienzo. El mito de Zapata apenas estaba naciendo. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 18 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias. Infinitas gracias por tu preferencia y por tu compañía. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente muchas gracias y les recuerdo, tenemos una cita mañana por la misma estación y a la misma hora.